Bueno, empezamos, ¿no? Y vale, empezamos, venga. Bueno, pues buenas tardes, arratsaldeon a todos los que estéis siguiéndonos en el canal de YouTube de la FEC. Seguimos como todavía, aunque parece la cosa está aflojando, aún seguimos sin poder hacer actos presenciales y nos vemos poco limitados a este formato. Ya, aunque es el tercer acto o cuarto que organizamos así, de esta manera online, y a riesgo de ser pesado, si quiero volver a decir qué es la FEC, que es quien ha tenido la iniciativa de organizar esta charla con Diego Díaz Alonso. La FEC es una fundación vinculada a Izquierda Unida, una asociación cultural sin ánimo de lucro, que pretende ser un laboratorio de ideas, un espacio amplio, plural, de debate en el seno de la izquierda para dar respuesta pues, a los problemas de hoy, para preguntarse por los nuevos, también las nuevas cuestiones, para, digamos, reflexionar junto a todos para encontrar esos caminos para alcanzar esa sociedad más justa, más libre, más igualitaria que los que queremos transformar el capitalismo nos proponemos, y en ese sentido es una plataforma para librar esa batalla en el terreno de la cultura, ¿no? Entonces, bueno, seguiremos haciendo estas cosas, invitando a gente, pero que con esa óptica desde la visión para transformar la sociedad. Dicho esto, bueno, pues es un lujo para nosotros tener hoy a Diego Díaz Alonso, escritor e historiador. Y bueno, quiero contar que este acto ya lo teníamos previsto con Diego para hacerlo físico allá por la mitad de marzo, porque este es un libro, Disputar las banderas, los comunistas, España y las cuestiones nacionales, que nos pareció muy interesante. Pero cuando ya lo teníamos programado en una librería, como debe ser una presentación de libros, pues nos sacudió esto que todos estamos sufriendo. Entonces tuvimos que aplazarlo sine die. Y bueno, con esto, con la sacudida del confinamiento, del estado de alarma, cuando nos pudimos reponer del shock emocional que supuso, que nos instaló a todos en una pasividad absoluta, cuando empezamos a sacudirnos y a hacer cositas, pues hablamos con Diego con la idea de retomar a hacer su acto, la presentación de su libro, pero de manera online. Diego nos dijo que de acuerdo, pero como lo cortés no quita lo valiente, pero que eso no significaba que no hiciéramos el acto físico. Y bueno, efectivamente vamos a hacer esto, pero en cuanto podamos y cuanto él le venga bien venir de Asturias a Euskadi, pues haremos también la presentación como estaba prevista en una librería y, como decía él, con ese calor que no tiene un acto como este, ¿no? Bueno, pues este es un libro, decía, que nos pareció muy interesante presentarlo porque, bueno, yo diría que es un libro incluso imprescindible, me atrevo a decir esa palabra, para todos aquellos que desde la izquierda pretendan aproximarse y comprender mejor lo que son las cuestiones nacionales en España y esa difícil convivencia entre los nacionalismos y el proyecto de Estado unitario. Es imprescindible por el rigor con el que Diego poco analiza históricamente el asunto desde los años 20 y porque además él instala una óptica transformadora. Es decir, es un historiador de rigor, pero no es imparcial. Él lo mira, como reza el título del libro, desde una óptica de la izquierda y con proximidad un poco a los comunistas, que quizá fueron los que mejor comprendieron esa cuestión del hecho nacional, ¿no? Y yo no voy a extenderme mucho, él nos contará, pero una cosa muy interesante que le deja a uno la lectura del libro es darse cuenta de que esto que a veces
pensamos que es muy reciente, estos problemas a los que asistimos, de difícil encaje entre los nacionalismos, digamos, centrífugos y cualquier modelo unitario, pues no es del todo cierto. Es decir, ya en los años 20 y en los años 30 se planteaban de una manera bastante similar a la situación actual. A veces la izquierda hemos tenido el error de achacar un poco al franquismo que, pues, por la dictadura, digamos, por ocupar y utilizar todos los elementos unitarios de una manera además represora y vamos, centralista absoluta, pues empobreció o, digamos, inhabilitó ya per se cualquier idea unitaria, ¿no? Y esto creo que es bastante, se presenta mucho en la izquierda. Siendo cierto esto, no lo es del todo, porque ya digo, cuando uno lee el libro de Diego, se da cuenta que más allá del franquismo, o sea, sin toda esa contaminación que ha supuesto del debate político, 40 años de dictadura, allá atrás, en los años 20 y 30, se planteaba algo parecido a lo que está planteándose ahora. Es decir, tanto en Cataluña, en Euskadi, Galicia, había fuerzas de derechas, algunas pues más pactistas, otras más soberanistas, que con posiciones de principios a veces ambiguas, pero siempre muy calculadas, pues estaban en posiciones como las que ahora o hace poco han podido estar en nuestras derechas nacionalistas, ¿no? Y por otro lado, la izquierda que venía de la socialdemocracia, el socialismo, que nunca comprendió muy bien el tema de los hechos nacionales, provenía ni más ni menos que de la bancarrota de la Segunda Internacional, que se implicó en la Primera Guerra Mundial, es decir, abanderándose patrióticamente en los imperios, en el austrohúngaro, en el alemán, en el ruso, y lanzando a la guerra a hermanos de clase, ¿no? Y, por otra parte, la izquierda naciente, es decir, los comunistas, que justamente rompían con todo eso y abanderaban un reconocimiento de los hechos nacionales desde un nuevo internacionalismo. A veces se considera que el comunismo nace tras la Revolución Rusa, y no es así, nace ya antes, precisamente en esa bisagra de la Primera Guerra Mundial. Y en concreto, el libro plantea muy bien todo esto. Hay un elemento que a mí me parece muy interesante y a veces echo de menos en el debate actual, cuando Diego nos habla concretamente, como estoy en Euskadi, voy a hablar de él, del Partido Comunista de Euskadi, pues cómo supo aunar dos cuestiones. Una, el derecho a la autodeterminación de las nacionalidades, pero junto a él, de la mano, un entusiasmo por el proyecto unitario, por el proyecto común, por una España de los trabajadores. Y esas dos cosas, ir con esas dos cosas, le permitió seguramente incardinarse de la manera que lo hizo en el final de la República y en el momento de la Guerra Civil, conectar de una manera con las masas. Él cuenta, Diego, cómo no fue así desde el primer momento del Partido Comunista de España, no comprendía también eso y tuvo que ser llamado al orden por la Internacional Comunista para decirle: oigan ustedes, que no están entendiendo los hechos diferenciales nacionales en Cataluña, Euskadi y Galicia. Y ese viraje, junto a la irrupción de unas nuevas personalidades como Pasionaria, como Pepe Díaz y tal, pero también ese nuevo prisma de mirar el hecho nacional permitió dar el cambio para convertir a un partido dogmático en un partido, digamos, que conectó muchísimo con las masas. Yo esta última cuestión, y ya termino, creo que sí es muy interesante como la valentía que tuvo para aunar las dos cosas, es decir, derechos que conecta con aquella doctrina leninista del derecho a separarse y la libertad para unirse, ¿no? Las dos juntas, ¿no?
Y bueno, son cosas que me han parecido interesantes, que todas están muy bien tratadas en el libro. Ya le voy a dar la palabra a Diego. Diego es historiador. Él se definía, me parece, como, como lo definías, como provinciano ilustrado Y me y, gusta mucho eso. y activista social, que me consta que lo es. Vamos. Sí, sí, sí. Y bueno, pues nada, le doy la palabra a él y que nos cuente sus reflexiones. Bueno, pues un placer. Soy muy malo para las pronunciaciones, pero voy a tratar de decirlo. Arrasáldeón, lo dije más o menos Bien, sí. más o menos bien. Disculpadme, estoy en grado todavía -1 de euskera. Y pues nada, es un placer estar en Euskadi, aunque sea de forma virtual, y a ver si lo podemos hacer pronto de forma presencial. Estamos en un espacio militante y bueno, me gustaría empezar la exposición, que voy a tratar de que sea muy breve, porque yo creo que lo interesante es el debate que pueda haber, deseándoos mucha suerte a las candidaturas de la izquierda federalista y republicana vasca en las próximas elecciones. Tenéis unas elecciones muy, muy complicadas por delante, pero bueno, os espero que saquéis un buen resultado. El libro surge, o sea, yo soy historiador, pero ante todo soy activista, militante desde que tengo 15 años, y es totalmente inseparable mis inquietudes como historiador de mis inquietudes como militante y como activista político. Y a mí lo que me lleva a meterme en este berenjenal, ¿no?, de libro es precisamente una cuestión que no llega nunca a estar resuelta en la izquierda. Es uno de los temas más conflictivos siempre en la izquierda, que son la relación con aquellas otras cosas que no son la clase social. O sea, el Marx, yo en muchas presentaciones digo que Marx no dejó un manual de instrucciones de prácticamente nada. O sea, los escritos de Marx son tremendamente amplios, sugerentes, llenos de ideas potenciales, pero bueno, por la propia vida de Marx, no deja una gran sistematización de su pensamiento. Es decir, la mayor parte de la sistematización del pensamiento de Marx se hace después, ya cuando llevaba mucho tiempo muerto en la Segunda Internacional, y Marx no deja prácticamente manuales de instrucciones de nada, pero si de algo no deja ningún manual de instrucciones Marx, es de qué deberían hacer los revolucionarios con las cuestiones nacionales. Y las cuestiones nacionales, como bien comentaba hace un momento Miguel, no son temas nuevos. O sea, están presentes en el a mediados del siglo XIX, el incipiente movimiento obrero, los incipientes partidos obreros, los revolucionarios ya están discutiendo sobre ese otro gran movimiento de masas que no se articula en torno a la clase, sino que se articula en torno al sentimiento nacional. Hay algunos países muy raros, como Portugal, que no tienen este problema que tenemos nosotros añadido. Es decir, digamos, ya transformar un país normal ya es una cosa muy complicada, pero transformar un país plurinacional, pluricultural, multirracial, ¿no?, como puede ser el caso de Estados Unidos, es como un problema más añadido, ¿no? Y entonces el caso de Portugal siempre lo pongo porque es probablemente el único país de Europa que no tiene, digamos, donde hay una cohesión nacional muy fuerte y hay una identidad nacional que nadie discute. Pero el caso de España es un país que, pues, en toda su etapa contemporánea, o más o menos desde la segunda mitad del siglo XIX, empieza a haber una discusión muy fuerte sobre la identidad nacional. Surgen identidades nacionales alternativas en las periferias, y el movimiento obrero tiene que responder, bueno, pues a esas cuestiones que
tienen que ver exactamente con la clase. Tanto el PSOE como los anarquistas, esta fue una cosa que siempre la dejaron un poco de lado. Nunca les interesó demasiado, y los comunistas son probablemente, dentro de la izquierda española, la familia política que primero y con más ímpetu van a dedicarse a este tema, en gran medida porque también ellos eran herederos de una experiencia revolucionaria en un país plurinacional, que era, bueno, un imperio plurinacional, que era el imperio ruso, y también, bueno, pues como comentaba Miguel, ese tutelaje, esa influencia que hay de la Internacional Comunista, que teledirigía los partidos comunistas de todos los países. O sea, cuando estamos hablando de los años 20-30, hay que pensar que los partidos comunistas son partidos con muy poca autonomía, son partidos que están directamente tutelados por Moscú a través de instructores que eran enviados a los partidos a más o menos dirigirlos. El caso del Partido Comunista Español pasa por, entre su fundación en 1921 y el final de la Guerra Civil, pasa por varios de estos instructores enviados desde Moscú por la Internacional Comunista a decir un poco a los comunistas lo que tienen que hacer. Entonces, bueno, un poco esa influencia de la Internacional Comunista, esa influencia de la experiencia bolchevique, lleva a que los comunistas, al contrario que los socialistas y los anarquistas, se tomen mucho más en serio la cuestión de cómo articular un proyecto revolucionario en un país donde hay diferentes identidades nacionales en disputa. La primera respuesta a esa problemática es una respuesta muy izquierdista, coherente con lo que es el Partido Comunista, pues en gran parte de los años 20 y hasta mediados de los 30, cuando se produce el viraje hacia el Frente Popular. Es inicialmente una respuesta muy izquierdista y extremadamente mimética de la experiencia rusa. Es extremadamente mimética de la experiencia bolchevique, hasta tal punto que los comunistas llegan a decir que hay que destruir España para sustituirla por una cosa que se llamaría la URSI, Unión de Repúblicas Socialistas Ibéricas. Es decir, más o menos viene a ser como una traslación totalmente mecánica de, bueno, pues si en el Imperio Ruso había los lituanos, los bielorrusos, los ucranianos, los letones, los finlandeses, y lo que hacen es que cada uno de esos pueblos se le asigna una república y luego esas repúblicas se unen en la URSS, en la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, pues en el caso español vamos a tener algo parecido. Hay por ahí los catalanes que están reclamando su cosa, los vascos que están reclamando lo suyo, los gallegos que están empezando más incipiente, pero que están empezando también a reclamar lo suyo. Pues nada, muy fácil. Hacemos una república socialista catalana, una república socialista vasca, una república socialista gallega, y luego todo eso por ahí que queda, que es España, y federamos las cuatro en una cosa que se llamaría la URSI, la Unión de Repúblicas Socialistas, los Socialistas Ibéricas. Esa, como os digo, es la primera respuesta muy izquierdista de un partido comunista muy minoritario, muy marginal, de líderes que están permanentemente entrando y saliendo de la cárcel, que tiene una fuerte oposición a la República del 14 de abril del 31. Recordad que cuando se proclama la República del 14 de abril del 31, los comunistas del PC no llegan a 1000 militantes, rechazan la República, y en el caso de Madrid salen en una camioneta con banderas rojas a gritar muera la República burguesa, vivan los soviets, y los apedrean, ¿no? Las masas que están festejando la caída de Alfonso XIII pues no entienden quiénes son esos lunáticos y les tiran piedras. Y entonces ese primer momento del partido muy izquierdista
da una respuesta también muy izquierdista y muy mimética de lo que decían los bolcheviques con respecto al problema nacional en España. De hecho, los comunistas en esos primeros años 30 rechazan por tibios los estatutos de autonomía de la Segunda República. La Segunda República, con muchas discusiones, cuando me refiero a la Segunda República, me refiero al bienio progresista, ¿no? El gobierno republicano socialista, que va de 1931 a noviembre de 1933, trata de hacer un primer intento de respuesta a las demandas de autogobierno y de descentralización de las periferias, y concede la autonomía a Cataluña, se empieza a discutir la autonomía vasca, se empieza a discutir la autonomía gallega, de Valencia, de Aragón, de un montón de sitios, ¿no? O sea, se estaba empezando a debatir la posibilidad de una república española descentralizada. Bueno, pues esto a los comunistas les parece poco menos que una baratija, y frente a esos estatutos de autonomía salen hablando eso de que hay que defender el derecho de autodeterminación, hay que defender el derecho de las nacionalidades a contar con su propia república, y defienden pues esa respuesta muy de manual que es la URSS. Esto va a cambiar, como otras muchas cosas dentro del partido, van a cambiar en torno al año 35. En torno al año 35, el movimiento comunista a nivel internacional se da un baño de realismo, con la destrucción de la República de Weimar en Alemania por los nazis, el inicio de la expansión del Tercer Reich, y el movimiento comunista, pues que había minusvalorado bastante el auge del nazifascismo, se da cuenta de que la cosa va muy en serio, que la invasión la guerra contra la URSS va también muy en serio, y ahí hay un baño de realismo muy fuerte. Bueno, no os voy a contar el Frente Popular, que seguro que lo conocéis todos, pero hay un baño de realismo muy fuerte y un giro hacia posiciones defensivas de hay que poner sordina a las consignas más maximalistas, y hay que buscar pactos, entendimientos, alianzas con las fuerzas democráticas progresistas. De alguna forma hay que llegar a algún tipo de pacto interclasista entre el movimiento obrero y las clases medias que no han sucumbido al fascismo, las clases medias democráticas. Esto va a tener también su traslación en este giro hacia el Frente Popular, va a tener también su traslación en torno a la cuestión nacional, porque los comunistas van a pasar de una posición muy hostil hacia la Segunda República, a entender que la Segunda República, con sus limitaciones, es un escudo frente al fascismo y hay que defender la Segunda República, y también hacia una posición de defensa de los estatutos de autonomía. Los estatutos de autonomía, que habían sido desdeñados como una cuestión, una bagatela, derecho de autodeterminación, URSS, no. Empiezan a darse cuenta de que los estatutos de autonomía pueden ser una posible solución temporal a la cuestión de las nacionalidades en España, a la espera de que en tiempos mejores se pueda ir hacia algún tipo de república federal. Pero también el viraje del Frente Popular va a tener otro elemento muy importante que quiero destacar, que es que por primera vez los comunistas van a empezar a plantearse, no solamente en España, sino en todo el mundo, que hay que empezar a reivindicar el sentimiento nacional. Cuando digo aquí el sentimiento nacional, me refiero al sentimiento del Estado-nación frente a las derechas. Es decir, que las clases populares tienen sentimientos patrióticos, y que esos sentimientos patrióticos no se puede permitir a los fascistas que los monopolicen. Entonces, a partir de ahí, los comunistas en todo el mundo van a empezar una política de, precisamente el título de mi libro, de disputar las banderas.
de disputar a los reaccionarios la bandera de la nación y decir la nación no son las élites, la nación son las clases populares. Y también van a empezar a buscar dentro de sus historias nacionales aquellos elementos progresistas que sean reivindicables. O sea, por ejemplo, en el caso de Italia, Garibaldi. O sea, Garibaldi y la unificación de Italia hay que disputárselo a los fascistas. Y los comunistas empiezan a envolverse en la bandera de la tricolor italiana, empiezan a reivindicar la figura de Garibaldi por ese componente de revolucionario liberal que tiene. En el caso de Francia, los comunistas por primera vez empiezan a utilizar la bandera tricolor. Empiezan a utilizar la bandera tricolor, empiezan a apelar a que ellos de alguna forma son continuadores de la tradición revolucionaria francesa de 1789. Incluso en latitudes, por ejemplo, muy lejanas, ¿no?, como es el caso de Estados Unidos, los comunistas empiezan a decir que llegan a acuñar un lema que dice que el comunismo es el americanismo del siglo XX. Es decir, que de alguna forma los ideales del comunismo son una actualización de la tradición revolucionaria norteamericana. Y recordad, por supuesto, la reapropiación de otras figuras progresistas dentro de la historia de Estados Unidos, como puede ser Abraham Lincoln. Recordad que el famoso batallón, la famosa división, la brigada Lincoln, perdón, la famosa brigada de los brigadistas internacionales norteamericanos, compuesta fundamentalmente por comunistas, se llama la brigada Lincoln. Y los comunistas empiezan con una reapropiación muy fuerte de Lincoln como el presidente de la lucha contra la esclavitud, etcétera, ¿no? O sea, es una tendencia que se da en todos los partidos comunistas a disputar a los reaccionarios la bandera nacional. Y el caso del Partido Comunista de España no va a ser una excepción. El Partido Comunista de España y sus dirigentes, Pasionaria, José Díaz, Jesús Hernández, también vasco, por cierto, que tiene un famoso discurso que se llama El orgullo de ser españoles, justamente va a empezar a reivindicar que los verdaderos defensores de la nación son los antifascistas y la nación son las clases populares. Este va a ser un discurso que se va a popularizar muchísimo durante la Guerra Civil, porque durante la Guerra Civil no solo el Partido Comunista, pero muy especialmente el Partido Comunista va a presentar la Guerra Civil como una lucha del pueblo español para liberarse del nazifascismo. O sea, va a presentar a Franco como una especie de títere de Hitler y de Mussolini, que quieren colonizar España, y frente a eso el antifascismo es el bando de los verdaderos españoles. Tenía que haberlo preparado de otra forma, no sé si se ve. Bueno, este es un cartel de la Guerra Civil, de la UGT. Recordad que en ese momento los sindicatos comunistas y socialistas ya se han unificado en la UGT, o sea que es un sindicato que agrupa tanto a trabajadores socialistas como comunistas, y es un cartel que pone fuera el invasor y plantea una analogía entre las guerrillas antinapoleónicas y las milicias. Los milicianos son como los patriotas del levantamiento de 2 de mayo contra los franceses, como Espoz y Mina, el empecinado, vienen a ser la guerra civil es realmente una segunda guerra de independencia de España, esta vez contra Hitler y Mussolini, que están actuando en España a través de un agente vendido al nazifascismo que es Franco. La guerra civil se pierde, pero este discurso patriótico alternativo va a sobrevivir al final de la guerra civil, y en gran medida va a ser, durante buena parte del antifranquismo, el discurso de los comunistas. Donde antes ponía Hitler y Mussolini, ahora va a poner los Estados Unidos. Franco,
con sus acuerdos con Estados Unidos por las bases, está vendiendo España al dólar, está vendiendo España a los intereses norteamericanos, está colocando a España en una situación de riesgo si hay un conflicto internacional con armas nucleares. Ese va a ser, en gran medida, el discurso durante buena parte del antifranquismo por parte del PC. Nuevamente, el PC se va a presentar como el verdadero patriota frente a unas élites totalmente entregadas a poderes extranjeros que durante la Guerra Civil y los primeros años de la Segunda Guerra Mundial es el nazifascismo, y que durante, bueno, por lo menos en los años más calientes de la Guerra Civil se va a presentar a Franco como un títere de los norteamericanos. Un discurso patriótico que va a identificar la nación española con sus clases populares, con el pueblo trabajador, con los obreros, con los campesinos, con las clases medias, frente a unas élites que no tienen más patria que sus negocios y que sus intereses, aunque permanentemente se estén envolviendo en un nacionalismo español. Y un discurso alternativo y patriótico español que, y esta es una novedad importante, tanto durante la República como la Guerra Civil, como luego en el antifranquismo, que incorpora la cuestión de la plurinacionalidad, que incorpora la cuestión de que estábamos muy orgullosos de ser españoles, nosotros somos los verdaderos españoles, somos los genuinos representantes de la nación española, pero España es un país con particularidades culturales que han llevado a que tenga una configuración plurinacional. Y el único proyecto que puede mantener a España unida es un proyecto que se haga cargo de esa plurinacionalidad y que sea un proyecto federal, proyecto, yo diría que republicano y federal. Entonces, plantea que el nacionalismo español homogeneizador y centralista del franquismo, lo único que hace es exacerbar las tensiones internas entre los pueblos de España, y que, sin embargo, los comunistas son los portadores de un proyecto democrático de España capaz de generar una mejor convivencia, una mayor fraternidad entre los pueblos que componen España, donde todos ellos vean, bueno, pues su autogobierno, sus identidades culturales reconocidos. Nuevamente, el bloque soviético o el bloque socialista, que estaba lleno de países plurinacionales, Yugoslavia, Checoslovaquia, la propia URSS y tal, se pone como el ejemplo de que, bueno, pues de repúblicas federales donde se puede lograr la unidad y al mismo tiempo mantener la diversidad. Creo que este proyecto de hacerse cargo, por un lado, del patriotismo español y, por otro lado, de la plurinacionalidad, creo que va a ser siempre un proyecto en tensión, y creo que va a ser un proyecto en parte fallido. O sea, creo que los comunistas en Cataluña, el PSUC, sí que logra ser eso. O sea, creo que en Cataluña el PSUC sí que logra ser un partido que es percibido como un partido catalanista, es percibido como un partido catalán y catalanista, donde pueden convivir tanto los trabajadores inmigrantes que vienen de Andalucía, que vienen de las Castillas o de Aragón, con el catalán de pura cepa de 8 apellidos catalanes, en torno al famoso lema de libertad, amnistía, estatuto de autonomía. Creo que el PSUC va a ser muy exitoso y va a lograr ser
pues eso que llama Jaime Pala el partido archipiélago, un partido donde conviven desde clases populares catalanas, clases populares de la inmigración, en torno a ese mínimo común denominador que es libertad, amnistía, estatuto de autonomía, y creo que el intento de hacer un poco eso en el País Vasco y en Galicia va a ser más fallido. Eso, si queréis, lo podemos dejar para el debate, pero creo que ese intento de construir un comunismo plurinacional va a ser exitoso en Cataluña, y creo que va a ser mucho más fallido en el caso de los comunistas vascos y los comunistas gallegos, sobre todo a partir de 1970. Y llegamos ya a lo último de esta presentación, porque quiero ya terminar, que es bueno, ese proyecto, ¿qué pasa? ¿No? Que con ese proyecto, digamos, republicano, nacional español y al mismo tiempo plurinacional, ¿qué pasa en la transición? Bueno, el libro concluye con una idea que es quizá un poco la idea más polémica del... O sea, el libro es un libro de historia. Es un libro de historia que nace de mi tesis doctoral. No es un ensayo, pero bueno, la última parte sí que es quizá la más especulativa. Y ahí yo lanzo una hipótesis, que es la hipótesis de algo que yo he dado en llamar el disconfort nacional. Y es que entre las múltiples renuncias que tiene que hacer la izquierda en la transición, creo que una de las más dolorosas renuncias que tiene que hacer la izquierda en la transición es renunciar a su idea de España. Y su idea de España era el republicanismo. O sea, yo creo que para lograr las libertades mínimas y una transición que yo creo que no daba para más con la correlación de fuerzas que había, la izquierda tiene que renunciar al republicanismo. Y el republicanismo era, digamos, era como una idea de España alternativa al nacionalismo español. Un patriotismo español con el que se podían identificar muchos españoles progresistas, mucha gente en las periferias, y creo que esa renuncia del republicanismo pesa hasta el día de hoy, porque, bueno, yo creo que el otro día me llamaban para un reportaje que salió en Público sobre qué pasa con la bandera española, por qué después de tanto tiempo no se logra normalizar la bandera española. Y yo creo que la bandera, de alguna forma, la bandera rojigualda, creo que de alguna forma condensa simbólicamente muchas de las renuncias que tiene que hacer la izquierda en la transición, y es un símbolo con el que la izquierda puede convivir perfectamente, ¿no? Porque hay ayuntamientos gobernados por la izquierda donde nadie está planteando quitar la bandera rojigualda, pero no hay una identificación emocional. No hay una identificación emocional por el pozo que trae esa bandera de franquismo y de nacionalismo español. Y eso yo creo que nos deja en esa relación rara, ¿no?, que yo creo que tiene la izquierda con la identidad nacional española, que ya lo llamo el disconfort nacional, y que tiene que ver con esa renuncia a la que la izquierda tiene que hacer de su propia idea de España republicana y federal en la transición. Y con esto ya abriríamos el debate. Bueno, no sé si habrá mucho debate, a ver si la gente se anima. Bueno, a mí me ha parecido muy interesante todo lo que has contado. Pues yo, para animar un poquito, ya por hacer de agitador, bueno, sí, me conecto con esto último que has dicho y enlazando con una cosa que decía en la presentación, eso que decía yo de echar en falta, ¿no? Has retratado muy bien, es verdad que no hubo una transición en la que, como tú decías la frase, seguramente la cosa no daba para más, ¿no? Hubo ruptura, hubo que hacer una transición con todos los aparatos del régimen, los aparatos policiales,
Y también los aparatos simbólicos, la bandera, la que había sido, la que nos había, digamos, acabado con la República y sojuzgado durante 40 años. Es difícil que haya una identificación emocional con eso, ¿no? El tiempo ha pasado, como bien dices, y no se ha producido, ¿no? Pero quizá yo conecto, y bueno, no sé si tiene esto forma de pregunta o de tesis, yo sí que como que he hecho en falta, tú decías que había sido fallido ese proyecto del Partido Comunista, y en cierta forma, y es verdad, de aunar, pero había sido fallido, yo creo que más bien por una derrota, no por un error, porque hay que saber diferenciar errores y derrotas, ¿no? Ese proyecto que aunaba la plurinacionalidad con un proyecto unitario, ¿no? Un proyecto común, que fue su estandarte, y que como en ese final de la República, durante la Guerra Civil y en la primera resistencia antifranquista, por ejemplo, la guerrilla que impulsa el Partido Comunista para entrar a combatir a Franco con las armas se llamaba UNE, Unión Nacional Española. O sea, hay tú lo decías muy bien, aunar, o sea, las dos cosas, lo que yo decía, aquello leninista, la plurinacionalidad, los derechos máximos de la nacionalidad es con un proyecto común sustentado en las clases populares, ¿no? Bueno, eso ha sido un proyecto fallido, creo yo que por una derrota, no por errores, y yo creo que ahora hace falta eso otra vez. Esa es mi pregunta, sí. Yo pienso que hace falta, es decir, ese hueco existe, nadie representa esas dos cosas al mismo tiempo. Ya no digo más. ¿Recogemos palabras o hago una? Si alguien pregunta, yo te las traslado, sí. Lo que pasa es que nos están viendo mucha gente en YouTube y allí no hay chat, o sea, entonces estamos ahí un poco... Bueno, pues nada. Sí, a ver, yo creo que esa tensión entre lo plurinacional y lo unitario es normal que se dé esa tensión. O sea, encontrar equilibrio siempre es difícil en cualquier cosa en la vida, y sobre todo eso cuando tienes que combinar, pues eso, una tendencia centrífuga y una tendencia centralista, ¿no? Entonces, yo creo que el caso de Cataluña en el antifranquismo es probablemente el caso más exitoso, porque la izquierda logra... La izquierda deja sin espacio al nacionalismo. O sea, el nacionalismo de izquierdas, o el independentismo de izquierdas en Cataluña no pinta nada hasta fechas muy recientes, porque hay un socialismo y un comunismo que asumen el catalanismo y que al mismo tiempo tienen una voluntad fuerte de articulación a nivel del Estado. Es decir, que en gran medida el PSUC logra que mucha gente, digamos, que en otras condiciones habría estado en izquierda republicana, sin embargo está en el PSUC. O sea, el PSUC logra ser un partido de clases populares de la inmigración y de clases populares y clases medias catalanas. Eso es un éxito enorme que deja y aparte que quien quiere luchar por la autonomía de Cataluña se mete en el PSUC, porque es un partido muy identificado con la defensa de la autonomía catalana. Y eso deja sin espacio el nacionalismo de izquierdas. El nacionalismo de izquierdas se vuelve loco porque en gran medida su espacio está bloqueado por el PSUC. Y aparte, digamos, el éxito del PSUC hace que los socialistas, que siempre habían sido mucho más reticentes hacia la cuestión nacional catalana, la tengan que asumir. Y la relación PSOE-PSC está directamente inspirada en la relación PSUC-PC, con lo cual durante muchísimo tiempo el nacionalismo de izquierdas en Cataluña
pinta muy poco, tiene algo de fuerza en la Cataluña interior, en esto los catalanes lo que dicen las comarcas, pero en el área metropolitana es una fuerza muy marginal. Eso es lo que no llega a funcionar en Euskadi, por ejemplo, ¿no? En Euskadi en los papeles está. En los papeles, tanto comisiones obreras se define como comisiones obreras, igual que comisiones obreras en Cataluña, se define como un sindicato obrero y a la vez nacional. El PC de Euskadi se define como un partido obrero y nacional, pero en la práctica sabemos que más allá de esa definición no logra penetrar con fuerza en el mundo nacionalista. Es decir, es verdad que hay unos cuantos militantes de ETA, de las sucesivas escisiones de ETA, que van a parar al PC de Euskadi. De hecho, uno de ellos termina siendo el secretario general del PC de Euskadi en la transición, Roberto Lerchundi, pero ni el PC no logra, aunque tiene un papel muy destacado en la defensa de los procesados en Burgos. Se moviliza contra las penas de muerte de ETA, defiende el derecho a hablar euskera, defiende la autonomía de Cataluña, pero hay un mundo nacionalista que sufre su propia mutación y que se organiza al margen del PC de Euskadi. De ahí, bueno, pues nace ETA y nacen muchas más cosas. Eso en Cataluña no pasa, porque en Cataluña yo creo que el PSUV logra bloquear la posibilidad de eso, y a eso me refiero con que probablemente el caso catalán sea el más exitoso a la hora de articular esa tensión lograr ese equilibrio entre lo unitario y lo plurinacional. Y luego, con respecto al tema de la bandera, yo no diría que la bandera la gente, y sobre todo las nuevas generaciones, la miren a lo mejor con tantas reticencias como las podemos mirar otros, que ya sea por edad o en mi caso, que no es por edad, sino por bagaje político, tiene esas connotaciones. Pero yo creo que sí, la bandera rojigualda, yo creo que su proceso de democratización creo que quedó incompleto. Y su proceso de normalización creo que también. Creo que en gran medida la estaban contribuyendo a normalizar los éxitos deportivos de la selección nacional. O sea, creo que la selección nacional en el siglo XXI, bueno, pues con sus buenos resultados, había logrado normalizar un poco el uso de la rojigualda, pero en gran medida la irrupción ahora del fenómeno de Vox y de esta extrema derecha airada, yo creo que ha vuelto a politizar la bandera rojigualda, que estaba, creo que, en un proceso de normalización, ¿no? No sé, no hay. Yo estoy de acuerdo con todo lo que dices, o sea que. Y luego creo que aparte los intentos por parte de la izquierda de reapropiársela nunca han terminado de. O sea, el disputar la rojigualda nunca ha terminado de cuajar. O sea, en el caso del PC está claro. O sea, Carrillo yo creo que con la rojigualda trata de hacer de una necesidad virtud. O sea, creo que asume la rojigualda, bueno, pues porque no queda otro remedio, porque es una de las condiciones para la legalización del PC, y Carrillo está muy preocupado, y creo que con razón, con la posibilidad de que en junio del 77 se hiciesen unas elecciones sin el PC legal. Entonces, él asume la bandera. Y yo creo que una vez que asume la bandera dice, bueno, ¿por qué no nos envolvemos en esta bandera rojigualda para demostrar que los comunistas no tenemos cuernos y rabos, sino que somos una fuerza normal? Y entonces él, en los mítines, saca la bandera, después del 23F saca muchísimo más la bandera, porque quiere utilizar la bandera como un elemento de normalización de los comunistas. Pero yo creo que eso es una hipótesis de Carrillo que no cala hacia las bases.
En el caso del PSOE, que es un partido mucho más de orden, un partido mucho más del Estado, Felipe González también hace una apuesta fuerte por la reapropiación de la bandera. De hecho, el escudo con el águila se quita en el año 81 a petición del PSOE. Y en los mítines del PSOE del año 82, la bandera roja igualda está muy presente. Yo creo que el PSOE con Felipe González también hace un intento fuerte de disputar a la extrema derecha postfranquista la bandera, y yo creo que tampoco cala. O sea, yo creo que ahí, más allá de... Ahora Errejón también está con esa idea, ¿no? De hay que disputar la bandera roja igualda, pero yo creo que eso no cala hacia las bases de izquierdas, porque creo que hay un inconsciente colectivo ahí muy fuerte, que hay una resistencia colectiva muy fuerte en el imaginario de la izquierda y de las nacionalidades en España hacia esa bandera, con la que pueden convivir, pero con la que no van a sentir nunca una gran emoción, ¿no? Sí, sí, es así. De hecho, bueno, eso fue una cierta imposición desde arriba, en el caso del Partido Comunista, que nunca penetró en el alma de la organización. Al contrario, yo recuerdo cuando la sacaba, se abucheaba, por mucho que fuera secretario general. O sea, y luego, por otra parte, yo creo que también ahí se paga un peaje. Esto que decías antes, que yo recogía, de lo que pudimos hacer y lo que no pudimos hacer, es decir, en la transición, ¿no? Lo que no daba para más. Y como no daba para más, se pagó también el peaje de la memoria histórica. Es decir, durante un tiempo, no porque hubiera directrices u órdenes en tal dirección de no tocar determinados temas, pero sí porque la gente más militante interiorizó que no había que levantar en ese momento determinadas batallas, ¿no? Y se sepultó un debate que reapareció como 20 años después. Y sí. un republicanismo, en el que estamos muchos, que ha reaparecido 20 años después, pero hubo ese corte de 20 años que también le dificulta, pero claro, es que fue la transición que fue, es decir... Sí, yo creo que tiene que ver con la transición, pero no solo con la transición. O sea, creo que... Había un republicanismo, y ya termino, en el que sí, muchos nos identificamos. Por ejemplo, era una de las tesis de Anguita que a mí más me gustaba, un republicanismo como ideal regenerador del país, en ese contexto, además en el que él lo alumbraba, pues de la corrupción, de la Gürtel, del GAL, en fin, es que esto no se soluciona más que con un cambio, y ese republicanismo lo transmitía como fue aquella república, con ese ideal regenerador. Sí. Del ideal político, ¿no? Sí. Y lo que pasa es que, bueno, luego la vida política es muy agitada y han pasado otras cosas y parece eso que ya no está en la agenda, pero hubo un momento, y recuerdo aquellas manifestaciones de los estudiantes bueno, hace 10 años quizá, que bastante masivas, y se veían muchas banderas republicanas en movimientos que no eran de vamos a por la república, sino la república es lo que puede ser regenerador, ¿no? Sí. Bueno, sí, estoy totalmente de acuerdo. Aparte, bueno, ahí mencionas a Anguita, que sin duda, vamos, es una pérdida enorme, ¿no? Porque yo creo que tenía todas esas reflexiones que yo creo que nos seguían alumbrando muchísimo. Mira, yo ahí creo que por un lado, el tema de la memoria histórica, creo que la memoria, creo que hay que tratar de ver, no cometer el error de ver España siempre como una cuestión excepcional, como un país insólito y singular donde pasan cosas que no pasan en ningún lugar, o las cosas que nos pasan tienen explicaciones solamente en claves españolas. El desinterés por la memoria histórica tiene que ver probablemente con la transición, pero yo creo que no solo, porque es que el boom de la memoria histórica es en todos los países al mismo tiempo. O sea, es que a finales de los 70 la memoria histórica tampoco importa demasiado en Alemania.
la memoria histórica tampoco importa demasiado lo que hicieron los colaboracionistas en Francia o las torturas en la guerra de Argelia en los años 70 y 80 también importan muy poco en Francia. O sea, yo creo que hay que pensar que en torno a los años 90 hay un boom de la memoria histórica a nivel global. O sea, y que aparte que ese boom se contagia, ¿no? O sea, en gran medida, yo creo que en el caso español, también por la cercanía con la lengua, yo creo que los movimientos de memoria histórica españoles son movimientos muy deudores de los movimientos del Cono Sur, de Argentina y Chile. Y yo creo que tanto en Argentina como en Chile, probablemente el caso de Chile más que de Argentina, esa sensación de hemos hecho transiciones muy incompletas y hemos hecho transiciones que se han dejado demasiadas cosas en el tintero, yo creo que estalla como boom en los años 90. O sea, en el caso de Argentina es verdad que hay una lucha por los desaparecidos que recorre toda la historia reciente de Argentina, pero el tema de que la memoria histórica de todas las películas, los museos, las investigaciones, todo ese boom que hay de la memoria histórica reciente, tanto en el caso de Chile como de Argentina, yo creo que es como en torno a los años 90. El propio Holocausto es una cosa que el boom de producción cultural, cinematográfica, historiográfica sobre el Holocausto también es en torno a esos años. Yo creo que es en torno a finales de siglo, cuando en todos los países empiezan a desenterrar sus fosas comunes. Ya sean sus fosas comunes físicas, como puede ser en nuestro caso, en el caso de Camboya, o otro tipo de fosas comunes de la memoria, ¿no? Que es cuando en Francia, pues eso, empieza a hablarse del papel de Francia en la guerra de Argelia o del papel del colaboracionismo con los nazis. O sea que no diría que es solamente un fenómeno español. Y luego también me gustaría hablar de los logros, o sea, porque, bueno, siempre, lo que fracasamos, los historiadores son como un gremio muy aparte dedicado a las historias de los fracasos. Y también hay que hablar de algunos éxitos. O sea, que España es un país donde existe un Estado descentralizado y autonómico, y un Estado autonómico muy avanzado, y donde se han conservado lenguas que si hubiesen seguido la evolución de los años 60 se hubiesen muerto, y que a día de hoy están vivas y coleando y en Internet gracias también a la izquierda. O sea, que tenemos un Estado descentralizado y autonómico no solo o sea, principalmente porque la izquierda asumió eso. O sea, porque había lugares donde el nacionalismo, el regionalismo prácticamente no existían. Y esa reivindicación de la lengua, del autogobierno, la hace la izquierda. Y en otros lugares donde existía el nacionalismo, pero el nacionalismo habría sido insuficiente para lograr la conservación de la lengua, la recuperación de la autonomía, si no llega a ser porque la izquierda lo asume, que es el caso de Cataluña. O sea, el caso de Cataluña, o sea, la recuperación del catalán se beneficia de que la izquierda participa de un consenso catalanista en defensa de la lengua. Imaginémonos cómo habría sido la historia del catalán si en los años 70 la izquierda dijese no, que castellano, que hay que pasar del catalán. No, es que el primer ayuntamiento donde se hace una experiencia de lo que llaman en Cataluña el modelo de inmersión lingüística es un ayuntamiento gobernado por el PSUC. O sea, la izquierda en el País Vasco también asume que está bien recuperar el euskera y que recuperar las autonomías, y en lugares donde no había movimientos nacionalistas significativos, es la propia izquierda la que defiende la autonomía, que es el caso de Andalucía. O sea, Andalucía logra tener el plan de la UCD era que hubiese
2 autonomías de primer nivel, que eran Cataluña y el País Vasco, y luego todo lo demás, autonomías de un nivel inferior. Quien rompe ese diseño del mapa autonómico que tenía la OCDE es en gran medida Andalucía. Y es en Andalucía porque el PSOE y el PC abanderan la reivindicación de un estatuto de autonomía de primera para Andalucía. Entonces, eso, yo creo que la izquierda en gran medida asumió algunas de las reivindicaciones más razonables y más democráticas del nacionalismo y contribuyó a generar un consenso en torno a ellas, ¿no? O sea, por ejemplo, haciendo un poco de patria, el caso de Asturias, donde no hay un nacionalismo significativo, ¿no? Pero ahora, bueno, pues se está discutiendo la posibilidad de que el asturiano sea declarado lengua cooficial. Y el asturiano, si va a ser declarado lengua cooficial, es gracias a que hay un consenso en torno a eso por parte de la izquierda, ¿no? Bueno, está muy bien todo. Yo te felicito y recomiendo, bueno, voy a cerrar, ¿no? Porque ya llevamos 1 hora. Recomiendo, como he dicho al principio, para los que quieren estudiar y comprender y aproximarse más a lo que es esa convivencia entre las cuestiones nacionales y un proyecto unitario, es un libro imprescindible, porque además de todo lo que cuenta, está escrito con mucha claridad. Y nada, te felicito por el libro, por haber estado con nosotros y recomiendo el libro. Y próximamente presencial. La próxima presencial en librería, como debe ser. Porque de momento los pinchos no se pueden comer en formato... No se puede, no se puede. No se pueden comer en formato virtual. No se puede. Bueno, pues oye, un abrazo, Diego, y bueno, gracias a todos los que habéis estado. Espero que os haya interesado, porque el tema realmente es un tema candente y verdaderamente interesante. Venga. ¡Qué ricasco! Ricasco, Suri. Agur. Agur. Ah.